olvidaron mis gafas en el carro. Que no veo bien desde aquí. Dios le bendiga. Quiero invitarle a que vaya al libro de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Y le pido a las dos jovencitas que si se mueven al menos un poquitico más para acá. Aquí, a esta silleta de aquí. Una así más cerquita para que no estén tan lejos. Juan capítulo 18. No, pues ténganlo ahí. ¿Lo tiene? Ok. Vamos a leer y permitir que el Espíritu y pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento. ¿Dónde dije el? ¿Dónde está? Aquí está. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Puede tomar asiento. En lo que hemos venido enseñando, meditando, en referencia a la cristología, últimamente hemos enfocado en el ministerio o la misión de la encarnación de Cristo. Hemos hablado del significado de la encarnación, hemos hablado de lo que representó desprenderse de Jesús de muchas cosas para venir a encarnarse. Hablamos la importancia o la necesidad de su ministerio. Hablamos de su vida impecable, o sea, de que no cometió pecado en su ministerio terrenal. Y tomamos como base su tentación. Y vamos a meditar en algo importante, en algo igualmente importante y fundamental en la vida de Jesús, y es su entrega voluntaria. Aquí está el título, aquí un subtítulo: su entrega voluntaria. Y hemos hecho, digamos, algo interesante, ¿no? Si podemos poner una línea de tiempo, pensaba ahorita mientras estábamos cantando. Cuando empezamos a hablar de la encarnación de Jesucristo, ¿no? Nos enfocamos quizás aquí en esta parte, ¿no? Su encarnación. Encarnación. Y ahora vamos ya casi al final, donde vamos a hablar de su entrega.
Quizás es mucho lo que pudiéramos hablar esto, ¿no? Podríamos hablar de su poder, de su dependencia, de su obediencia al Padre, de su ministerio terrenal más enfocado, pero vamos a brincarnos aquí a la parte de su entrega, vamos a hablar de su obra en la cruz desde la perspectiva de la cristología. Y aquí tenemos que afirmar que no era suficiente que el Verbo revelara al Padre, que el Verbo fuera nuestro mediador. Era necesario, no solo que naciera, pero era necesario que Él pudiera hacer esa obra de expiación de los pecados en la cruz del Calvario. Mira lo que dice, pensando en esto, lo que dice Hebreos 5:7, que dice sobre Jesús, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y hay una cita de San Agustín en referencia a estos últimos momentos de Jesucristo allá en este huerto. Y él dice lo siguiente: era oportuno que la sangre del médico divino se derramara allí donde comenzó la enfermedad del hombre en el huerto. Y otro comentarista dijo lo siguiente: todo lo que rodeaba al primer Adán era placentero y sin embargo cayó o pecó. Todo lo que rodeaba al segundo Adán era una situación difícil y sin embargo salió vencedor. En el texto que acabamos de leer, allá en Juan capítulo 18, podemos notar que el Señor Jesucristo pasó por una agonía tremenda. Quizás Juan no nos da mucha información sobre esos momentos de agonía, pero los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, nos dan mayor claridad sobre los momentos de agonía que el Señor Jesucristo estaba pasando antes de ser arrestado, al punto, o antes de entregarse para ser arrestado, al punto de que Lucas dice que su sudor era como ¿qué? Como gotas de sangre. Ya usted se podrá imaginar la agonía tan tremenda por la cual Jesús estaba pasando. No sé, quizás Juan, no tocó ese aspecto porque su interés era diferente a los intereses que estaban presentando los otros evangelios, pero están allí. Él también, digamos, no abordó detalles como que Judas entregó al Señor Jesucristo por dinero, de que le iba a dar un beso, al que diera el beso, ese es el que tienen que arrestar y todo lo demás. Pero lo primero que podemos notar en el relato que acabamos de leer, que nos dice Juan, es que Judas conocía el lugar donde el Señor estaría presente. Judas conocía ese lugar, y otra cosa importante, que el Señor fue a ese lugar a propósito. O sea, Judas conocía el lugar donde Jesús iba a estar y que el Señor Jesucristo fue a ese lugar a propósito. Ahora, hay tres cosas que podemos sacar de allí. En primer lugar, que Jesucristo fue al huerto, ahí al Getsemaní, de forma voluntaria. Él fue de forma voluntaria. En segundo lugar, Judas sabía que el Señor Jesucristo iba a estar allí, porque Judas sabía que Jesús tenía la costumbre de ir a ese lugar, a apartarse a sola, a estar en ese lugar. Y en tercer lugar, el corazón de Judas estaba totalmente, ¿qué? Endurecido. El corazón de Judas estaba totalmente endurecido. Dice, ¿por qué? Porque ¿cuánto tiempo pasó Judas con el Señor Jesucristo?
3 años, algunos dicen 3 años y medio, no vamos a discutir por eso, son 3 años, redondémoslo en 3 años. Judas pasó mucho tiempo con el Señor Jesús, había visitado ese lugar en muchas ocasiones. Quizás pasó momentos agradables con Jesús y con los otros 11 discípulos, y sin embargo no tuvo ningún problema, ningún reparo en entregar a su maestro. Porque aunque usted pueda estar con una persona 3 años por interés, usted aprende a tener algún, no sé, algún cariño especial por esa persona. Pero el corazón de Judas estaba tan endurecido que lo hizo. Yo sé que a veces muchos cristianos argumentan y dicen, no, es que Judas perdió la salvación. Hermanos, Judas nunca tuvo la salvación. Judas siempre fue del maligno. Judas nunca fue de Cristo. Es más, creo que ahí dice el pasaje, ¿no?, que acabamos de leer, déjelos a estos, ¿no?, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no pierda ninguno. Ahora miremos las circunstancias en que Jesucristo fue detenido, o se entregó para ser detenido, digámoslo así de esa manera, para que suene más mejor, ¿no? Sé que se entregó para ser detenido. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y yo quiero que usted lea bien este versículo con detenimiento, porque quiero que haga un ejercicio. Esta compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Ahora, cuando uno ve las películas del Señor Jesús, los que las ven todavía, yo hace mucho rato no las veo. La última que me vi creo que fue La Pasión de Cristo, y después de esa no he vuelto a ver más. Pero cuando se ve que Jesucristo fue arrestado, normalmente nos presentan un pequeño grupo de personas. Pero según este pasaje, la cantidad de gente, los que arrestaron a Jesús, había mucha gente, había más que 15 personas, por lo menos. Y yo creo que usted haga un ejercicio, ahí en el pasaje que usted puede leer, ¿cuántos grupos de personas identifica usted allí que se presentaron para arrestar a Jesús? ¿Cuántos grupos de personas? ¿Cuántos podemos decir que identificamos allí? 4, dice el hermano Jeremías. A ver, 1, 2, bueno, porque después luego no los dejo verlos a los de la cámara porque donde estoy parado. Pongámoslos aquí entonces. 1, 2, 3 y 4. A ver, ¿cuál es el primer grupo que usted identifica? Los soldados. Primer grupo. Segundo grupo. Los alguaciles. ¿Qué tercer grupo encuentra? ¿Los qué? Los sacerdotes. ¿Y el cuarto grupo? De los soldados se nos dice algo interesante. ¿Qué se nos dice de los soldados? Que era una compañía. Era una compañía. ¿Alguien sabe cuántos soldados tenía una legión de soldados? Una legión de soldados. Una legión de soldados era 6,000 soldados. 6,000 soldados. Y una compañía era la 10ª parte. ¿Cuánto es la 10ª parte? ¿Nada? ¿Cómo que 100? 600, el diezmo, ahí está, véalo, pues los que hablan de diezmo, ahí está. La 10ª parte eran 600 soldados romanos. Así que cuando dice ahí que Judas llegó con una compañía, lo que está diciendo es que Judas llegó por lo menos con 600 soldados romanos, todos con espadas. 600 soldados.
armados hasta los dientes, como dicen por ahí. Segundo grupo eran ¿quiénes? Los alguaciles. Los alguaciles eran una especie de seguridad del templo. Cuando la gente venía a ofrecer los sacrificios a Jerusalén, venían de diferentes lugares, naciones, y los que estaban ahí, pues entonces para evitar que hubieran disturbios estaban los alguaciles. A ese grupo se unieron los sacerdotes y se unieron los fariseos, y me imagino que ahí andaban también los escribas y todo lo demás. Y aparte de eso, apúntele los qué. ¿Los qué? Los curiosos, los mirones. O sea que más o menos como mínimo habían por lo menos unos entre 700 y 800 personas para arrestar o ver cómo arrestaban a Jesús, como mínimo. Si usted, le podemos meter hasta más si quiere. Pero había una gran cantidad de Jesús. Y todos estaban dirigidos ¿por quién? Por Judas. Los otros textos dicen que Judas dice, mire, cuando yo llegue allá, al que yo le dé el beso. ¿Y quién era Judas? Uno de los 12. Uno que estuvo con Jesús por 3 años. Uno que lo más seguro fue que vio más de un milagro de Jesús. Lo más seguro que también lo vio caminar por el mar, que vio a Pedro caminar por el mar. Judas que lo más seguro es que también fue y evangelizó. Judas que lo más seguro que fue, o no, lo más seguro no, fue enseñado directamente de Cristo. Judas que comió y bebió con Cristo en muchas ocasiones, se presentó con más o menos unos 800 personas para traicionar a su maestro. Lo traicionó alguien que estaba cercano. Y esto para el Señor es una humillación. Porque el Dios creador y sustentador de todo era traicionado por alguien cercano a él. Y dice la palabra, ¿no? Que se acercaron a él como un malhechor, con linternas, con antorchas, con palos, con espadas. Y Jesús era arrestado, o se ofrecía para ser arrestado por las criaturas que él creó. Mira lo que dice, vaya a Mateo 26, versículo 47. Para ver la humillación de Cristo. Me hace un favor y me manda el microfonito de aquí. Porque este como que ya no me gusta mucho. Están doliendo las orejas ya. Me aprieta. Mateo 26, 47, ¿lo tiene? Mira lo que dice. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, dice ahí, allí lo dice, y con él mucha gente con espada, con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Gracias. Entonces Mateo aquí nos dice que esta gente había sido enviada por los líderes religiosos. Y como ya miramos, eran más o menos unos 600 soldados armados y aparte traían palos y traían espadas. Ahora, vaya a Lucas 22, versículo 53, por un momento. Lucas 22. Tanto cable puesto yo. ¿Lo tiene? Lucas 22. Como que me gusta más este ya. Lucas 22. ¿Lo tiene? Mira lo que dice el versículo 53. Dice, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Y mire que aquí hay un detalle importante a lo que estamos diciendo hoy. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hermanos, en el plan eterno
perfecto de Dios, este era el tiempo para que se llevara a cabo el plan redentor de Dios. Para que Cristo para que Cristo llevara a sus hijos a la gloria. Ahora, vamos a pensar por un momento en la promesa que Dios le hizo hablando. Antes de hablarlo de eso, ¿no? Cuando yo leo ese versículo ahí en Lucas, lo primero que recuerdo es que los tiempos de Dios son perfectos y precisos. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? Le dijo, en tu simiente serán ¿qué? Benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Ahora, yo entiendo allí que simiente está haciendo referencia a quién? A Cristo. Eso tiene que estar bien claro. Está haciendo referencia a Cristo, ¿no? En su línea. Todas las naciones iban a ser bendecidas. ¿Y qué estamos viendo aquí ahora en el arresto de Jesús? Estamos viendo dos grupos. Los dos grupos que representaban a quiénes, a toda la humanidad en ese momento. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los dos grupos? Judíos y gentiles. Estamos viendo a los judíos y a los gentiles. Los judíos estaban los gentiles estaban representados en ¿quiénes? En los soldados. Y los gentiles estaban representados en ¿quiénes? Pongámosle aquí para resumirlo, los líderes religiosos. Líderes religiosos. Ahí está. Líderes. Los dos grupitos que quizás no se querían mucho, pero se unieron, ¿para qué? Para arrestar a Jesús, para condenarlo y para crucificarlo. Compartían un fin en común y entonces se unieron para lo arresto. Entonces, Dios prometió llamar y salvar todo tipo de personas, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Eso dice la Escritura. Así que la salvación no está restringida únicamente al pueblo de Israel, o al pueblo físico, o al pueblo étnico de Israel, sino que desde el principio Dios había planeado y había anunciado que la salvación iba a incluir todo tipo de personas. Eso para los judíos era difícil de aceptar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creían que ellos eran solamente ellos, ¿no? Y de para allá, por eso a los otros les decían que, pues, perros y todo ese tipo de vocabulario denigrante, porque, pues, ellos simplemente se creían los meros. Así que Cristo vino a morir, no importa si usted es judío, no importa dónde vive usted, puede ser usted europeo, puede ser usted africano, puede usted ser de Oceanía, puede ser usted de la Atlántida, o puede ser usted de Europa, de América, perdón. Da igual de donde seas. Cristo murió por pecadores sin distinción. Entonces, como la bendición alcanzaba también a los gentiles, uno puede, digamos, pensar por algún momento, también participaron en la muerte de Cristo. Participaron en el arresto y participaron en la muerte de Jesucristo. Dice que los gentiles, o todos los que llegaron ahí, pues llegaron ¿qué? Con luces, antorchas, dice linternas, armas, ¿no? Espadas, palos. Y dice un comentarista que a pesar de que era luna llena y había una buena visibilidad, de todas maneras llegaron con esas linternas y con esas antorchas. Y él decía lo siguiente, mira algo interesante, vinieron con luces a buscar ¿a quién? A la luz del mundo. Vinieron con luces a buscar a la luz del mundo. Y vinieron con palos y espadas a buscar al príncipe de paz.
Tremenda humillación para el Señor Jesucristo. Yo creo que eso nos permite un poco más entender lo que Filipenses dice, que Él se humilló hasta la muerte. Cristo en el libro de Juan, si tienen la oportunidad de leerlo, es presentado como la luz del mundo, como el que trae paz entre Dios y los hombres. Y sin embargo, estos gentiles y estos judíos se presentaron como las máximas autoridades, tratando de arrestar al Señor Jesús como el peor de los criminales. Pero para sorpresa de ellos, cuando llegaron a arrestar a Jesús, Jesús se entregó de una forma voluntaria y pacífica. Él no puso ninguna resistencia, porque él entendía que necesitaba ser llevado como cordero al matadero. Eso es lo que dice la profecía en Isaías. Vaya a Isaías 53, versículo 7. Él se entregó calladito, porque necesitaba cumplir lo que enseña la Escritura. Isaías 53, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice, angustiado y afligido. Dice, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, y eso fue la conducta del Señor Jesucristo durante todo el juicio injusto al cual fue sometido. Y lo hizo voluntariamente para que se cumpliera la Escritura. Y cuando uno piensa en que llegaron con luces, llegaron con armas, con palos, con quién sabe qué más cosas habrán llevado que el autor quizás no la describe, hermano, nos ilustra el ataque contra aquel que es la luz del mundo. Hermano, siempre la verdad va a estar bajo ataque con armas carnales. Porque todos aquellos que defienden la verdad bíblica o que predican la verdad bíblica siempre van a ser atacados con armas carnales. Y uno de los aspectos y una de las situaciones por las que pasa esto es porque una cosa es lo que dice Dios en su palabra y otra cosa es la que nosotros muchas veces los seres humanos queremos interpretar la Escritura de forma perversa para acomodarse a lo que nosotros queremos que diga. Y lo digo porque en este grupo selecto, este grupo de religiosos que representaban a los judíos, estaban los que supuestamente defendían ¿qué? La ley. Bueno, sí, la ley. Defendían la verdad. Ellos eran los doctores de la ley. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes. Pero la pervirtieron completamente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las últimas semanas del Señor Jesús? Y de pronto quizás, ahorita hablando de la cristología, volvemos a repasar algunos de esos pasajes en su juicio injusto. Pero fue un juicio totalmente injusto que hicieron contra Jesucristo. Trajeron testigos falsos, pagaron testigos falsos, eso hicieron de todo. Violentaron todo, es más, hasta el cuerpo de Jesucristo querían bajar rápido. ¿Para qué? ¿Para qué lo querían bajar? ¿Recuerda? ¿Cómo? Para no contaminarse y poder ir ni siquiera, otra cosa, ya que vamos a usar la palabra, no quisieron entrar al templo de Caifás, ni siquiera para no contaminarse, pero habían pagado para que alguien mintiera. ¿Sí ve? Mire qué belleza. ¿Quiénes? Los defensores de la verdad, según ellos. Y lo querían bajar rápido en la cruz, para no contaminarse, y dos, para luego poderse ir a celebrar la Pascua tranquilos como si nada hubiera pasado. El que peca y reza empata, dicen por ahí, en Roma, creo que dicen.
Tremendos, ¿no? Y hermano, a veces tristemente nos encontramos con muchos que, y voy a incluir ahí, que decimos defender la verdad. Pero lo que hacen muchas veces es pisotear la palabra de Cristo, la verdad de Cristo, para llevar a cabo nuestros propósitos y para acomodarla a lo que yo quiero, como lo hicieron estos líderes religiosos en la situación de Jesús. Y esta es la razón por la cual el mensaje de Jesucristo, de su palabra, es una ofensa para el hombre, ya sea carnal, natural o religioso. Es una ofensa. Porque la Escritura ofende. Por eso es que han intentado cambiarla. Por muchas razones. Hoy la quieren cambiar porque ofende. Porque la Escritura dice, varón y hembra los creó. Dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer. Eso dice la Escritura. Hoy la quieren cambiar. Hay gente que ha dicho dentro de comunidades cristianas que quieren cambiar eso, dice para expresar mayor amor hacia los de afuera y para poder ganarlos. Pero ¿de dónde sacan esas cuestiones? Queremos acomodar la Escritura a nuestra cosmovisión mundanal. ¿Para qué? Para sentirnos cómodos. Es como querer disfrutar de los dos reinos a la misma vez, del reino celestial y el reino de las tinieblas. No, hermano, eso no se puede. Por eso fue que se ha inventado, y lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo, se ha inventado una famosa doctrina que no es bíblica, pero la quieren hacer pasar como bíblica, del cristiano carnal. Es el cristiano que puede estar en los dos lados, que disfruta de Cristo y disfruta del mundo. No. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Y yo lo he dicho muchas veces desde este púlpito y lo seguiré diciendo porque es una realidad, aunque eso choca y molesta a la gente cuando yo lo digo. Pero dentro y fuera de la congregación hay muchas personas que dicen ser cristianos cuando no lo son. Hay muchos que dicen ser yo soy trigo cuando en realidad eres cizaña. El problema es que no sabemos la diferencia entre el trigo y la cizaña. Es muy difícil identificarlos. Somos como el pueblo de Israel, ¿no? A veces uno habla mucho del pueblo de Israel, pero nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel. Porque cuando usted estudia la Escritura y mira al pueblo de Israel, usted se da cuenta que en la mayoría el pueblo de Israel era un pueblo que apóstata, era un pueblo incrédulo. Ellos decían creer en Dios, que Dios era todo para ellos, eso decían, y a pesar de que tenían los mandamientos, tenían las leyes, tenían las promesas, eso no les servía de qué, de nada. Porque la gran mayoría de ellos eran apóstatas, eran incrédulos en cuanto a la palabra de Dios. Y cada vez que pasaban por alguna dificultad, reaccionaban ¿en qué? En incredulidad y en rebeldía contra el Dios que ellos decían conocer. Y esa es la única explicación, porque para explicar cómo unas personas como Israel se entregaron a tanta corrupción, a tanta idolatría y a tanta rebeldía, aun cuando veían la mano poderosa de Dios sobre sus vidas, hermano, es que no eran de ellos. Porque yo puedo entender que alguien pueda tener un pecado, ¿cómo se dice la palabra? Esporádico. Moisés pecó. Sí, pero pregunto yo, ¿la vida de Moisés se caracterizaba por vivir en pecado? ¿Tuvo un momento de incredulidad? Claro que sí. Dios le dijo, abre la roca, y él no le cayó, está tan enojado que le pegó 2 garrotazos. Pero su vida no se caracterizaba por un hombre incrédulo. Es allí la diferencia, porque a la gente le cuesta hacer esas distinciones, que es fácil. Ahora, lo mismo vemos hoy. Los que nos llamamos pueblo de Dios, y muchas veces somos todo lo contrario, porque nos negamos a escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Permíteme hacer un paréntesis, quizás un poquitico más largo, pero vaya a Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 2, por favor. Ezequiel, no, sí, creo que dice en inglés, Ezequiel. Ezequiel, capítulo, ¿qué dije? 2. Versículo 3. ¿Lo tiene? Mire lo que Dios le dice al profeta. Dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel.
Pero mire cómo Dios define a la gente de Israel. Mire cómo los define Dios. Gente que, rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, eso es un patrón repetitivo de rebeldía y de incredulidad contra Dios. Yo pues te envío a ellos, ¿de qué? De duro rostro y de empedernido corazón. Es lo mismo hoy. Hoy nos encontramos con personas que dicen ser creyentes, ¿no? Yo no estoy hablando de los del mundo, sino creyentes, dicen ser creyentes, pero no quieren escuchar el evangelio de Cristo. Y yo creo que las escrituras son claras, donde se presenta el evangelio con claridad en toda la escritura, pero aún dentro de la iglesia hemos tratado de acomodarlo, creo que esa es la palabra perfecta, hemos tratado de acomodarlo a los deseos de ¿quién? De los humanos, de nosotros los hombres. Y cuando usted predica el evangelio bíblico, aún dentro de las congregaciones, es rechazado por aquellos que dicen ser cristianos. Por ejemplo, hay doctrinas que glorifican y exaltan a Dios en todo momento y no son aceptadas. Ahora, si yo digo, la Biblia glorifica y exalta a Cristo, la gente, el creyente dice, el 100% dicen, amén, así es. Pero cuando usted empieza a estudiar algunas doctrinas donde Dios es exaltado y el hombre es humillado, empiezan las dificultades. Porque todos los que creían que la Biblia exalta a Dios empiezan a decir, bueno, yo ahí tengo mis dudas. Ahora mire lo que dice el versículo 4 de Ezequiel al final. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora mire el versículo 5. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. Dios sabía que no iban a escuchar, pero sin embargo, ¿qué hizo? Envió al profeta y le dijo, predíqueles. No te van a escuchar, pero predíqueles. Hermano, la palabra de Dios debe ser predicada sí o sí. Si le ofende a usted, igual tiene que ser predicada. Si le gusta a usted, igual tiene que ser predicada. Da igual. Si le ofende, da igual si a usted le gusta. Somos llamados a predicar. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Lo estudiamos hace unas semanas, ¿no? Somos ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. No podemos mezclar unos pensamientos del mundo paganos con la iglesia para que la gente se sienta cómoda. No, la responsabilidad es predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. La responsabilidad de la iglesia es sembrar la semilla. ¿Quién da el crecimiento? Dios se encarga de eso. Eso es lo que Pablo dijo allá en 1 Corintios 3, ¿no? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Y todos quisiéramos, ¿no?, que las iglesias, los templos mantuvieran llenos. Yo no sé si decir esto, porque a veces decir esto puede ser usado en contra, pero vamos a decirlo, pues. Pero pues uno quisiera que los templos estuvieran llenos siempre. Pero una cosa que podemos notar a lo largo de toda la escritura, que el pueblo de Dios relativamente siempre ha sido poco. Le voy a dar un ejemplo así bíblico. De los 12 espías, ¿cuántos demostraron ser de Dios y cuántos demostraron no ser de Dios? 2 demostraron ser de Dios. Los otros 10. Más de la mitad. En porcentaje, a ver, si hubieran sido 6, si hubiera sido el 50%, que estamos hablando como al 10%, ¿cuánto sería? Como un 10, 12% por ahí más o menos. ¿O qué importa el porcentaje? De 12, 10.
demostraron. Y eso es lo que enseña la Biblia. Muchos entran por la puerta ancha y por el camino angosto, y pocos entran por la, muchos entran por la puerta ancha y el camino ancho, y pocos son los que entran por la puerta angosta y por el camino angosto. Mateo 22 dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y eso lo vemos en las congregaciones. Las congregaciones los domingos están a reventar. Los miércoles brillan por su ausencia. Ahora, no estoy diciendo que, ni me van a interpretar que el que no vino un miércoles no es salvo. Yo no estoy diciendo eso. Para que no diga, el pastor dijo que solamente son salvos los que vienen los miércoles. No. No estoy diciendo eso. Solamente lo que estoy diciendo es que usted no puede meter la referencia, ¿no? Usted puede mirar la gente que va a un concierto a los que van a servicios de oración. La diferencia es abismal. Pero nuestra responsabilidad es sembrar la semilla en contra aún de las dificultades que vamos a encontrar por sembrar la semilla. Ahora, volviendo aquí a nuestro pasaje otra vez a Ezequiel. Ezequiel, vaya a ver el capítulo 3, versículo 5. Es algo interesante. Ya que nos metimos ahí, digamos. Mira lo que dice. Dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. El profeta le está diciendo, mire, no les estás hablando en chino y ellos hablan, no sé, arameo o hebreo. Ellos hablan tu mismo idioma. Lo que les digas no lo van a entender, o lo van a entender intelectualmente, porque les está hablando en su idioma materno, pero no te van a seguir. Israel no va a querer oírte a ti. Y no te van a querer oír a ti porque no me quieren oír a mí. Es que no es cuestión del mensajero. Porque a veces pensamos que es que si tuviéramos otro pastor, entonces ahí sí, no. Es que no es cuestión del pastor, no es cuestión del hermano que da la escuela dominical o la hermana que da la escuela dominical. Es cuestión de que no quieres oír a Dios. Porque Dios va a hablar a través de esa persona que se para allí. Entonces el tema no es el predicador. El tema no es la voz del predicador o el tono de voz del predicador. No es que ese predicador habla muy duro, y si habla muy duro, entonces, bueno, es que se habla muy despacio. No se trata. Se trata de que no quieres oír la palabra de Dios. Porque si ese predicador, ya sea que hable despacio o hable duro, ya sea de que se ría o no se ría cuando está predicando, si está alineado a la palabra de Dios, ¿quién está hablando? Dios. Miren lo que dice el versículo 7. O sea, a ti no te molesta el predicador. Te molesta lo que el predicador está diciendo, la palabra que de Dios que el predicador está diciendo. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por qué? Porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente, obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Y cada vez que leemos los profetas, no importa cuál profeta usted quiera leer, usted puede leer los jueces, no importa lo que usted quiera leer, encontramos la misma condición en el pueblo de Israel. Una y otra vez no querían oír a los profetas enviados de parte de Dios. Y cuando llegó Jesucristo, cambió la historia. La historia siguió siendo la misma. No aceptaron al enviado de Dios, no quisieron reconocer a Cristo como el Mesías prometido. No quisieron escucharlo, lo maltrataron, lo humillaron y estaban en un punto donde lo querían matar. ¿Y sabe qué es lo irónico?
Y cuando usted va a Juan 28, 9, 28, no lo busque, sobre la nota, Juan 9, 28, ellos decían que ellos eran fieles discípulos de Moisés. Ellos decían, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Se jactaban de ser descendientes de Moisés. Pero ¿sabe qué Jesús les dijo en Mateo 5, 49 en otra ocasión? Dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque Moisés escribió sobre mí. ¿Cómo la ve? Si fueran que seguían a Moisés, pero Cristo les dice, un momentico, es que Moisés escribió de mí. Yo soy el centro. Por eso fue que Jesús más adelante le dijo, mire ya, antes de Moisés, yo soy. Se les anunció por muchos años la venida del Mesías, al cual tenían que oír, pero no lo oyeron. ¿Por qué no lo oyeron? Ya lo leímos en Ezequiel, por la dureza de su corazón. Y una segunda razón que quiero yo añadir es porque ese Mesías no se acomodaba. ¿A qué? Al Mesías que ellos tenían en su mente o en su cabeza. Y hoy seguimos en el mismo patrón. Muchos que decimos ser cristianos el día de hoy, hemos creado un Dios, y lo digo con D minúscula, un Dios en nuestra mente que no tiene nada que ver con el Dios de la Escritura. Y cuando alguien se presenta y nos comienza a presentar el Dios de la Escritura, ese Dios de la Escritura choca con el Dios de minúscula que tengo aquí, lo cual es idolatría, y empiezan los problemas. Mire Pablo hablando a esos mismos religiosos, ya después de Jesucristo había muerto y resucitado. Vaya a Hechos 26, 22 y luego leemos Hechos 28 y 23. Pero mire lo que Pablo le dice a estos hombres sobre Cristo. Dice, y habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ahora más adelante, el versículo ahí en el 28, 23, capítulo 28, versículo 23. Dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés como los profetas. Miren, los persuadía, y digamos, ¿no? Desde la ley, pongámoslo aquí, ley, hasta, digamos, Cristo, y esto involucraba aquí profetas, pongámosle los salmos también, las profecías mesiánicas, ¿no? Mesiánicas, todo dice. Y lo que Pablo hizo fue que tomó toda esta escritura y la dirigió ¿a quién? A Cristo. Toda la ley, todos los profetas, todos los sacrificios, todas las fiestas apuntaban a Cristo. Pero ninguna de esas enseñanzas fue aceptada por los judíos. Este era un pueblo que vivía sin Dios y que sistemáticamente rechazaron a Dios, aunque teóricamente decían que pertenecían al pueblo de Dios. Y lo mismo pasa hoy con la iglesia en muchos lugares. La gente está expuesta a la palabra de Dios. La gente no quiere oír, sino que quieren hacer lo que bien les parece y quieren acomodar la palabra de Dios a las ideas que el mundo nos presenta. Ahora volvamos ahí a Juan. Volvamos a Juan, versículo 4, Juan 18.
versículo 4. Dice, pero Jesús, una vez más, otro de los atributos de Jesús que lo certifican como en su deidad como Dios, pero Jesús, sabiendo todas las cosas. Ese es el atributo de la, ¿qué? De la omnisciencia, sabiendo todas las cosas. Arthur Pink dijo sobre este atributo de Dios lo siguiente, muy interesante. Dice, Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente cada detalle en el cielo, en la tierra y en el infierno. Todo. Miren lo que Daniel dijo. Daniel capítulo 2, versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido conoce. Lo que está en tinieblas, con él mora la luz, y con él mora luz. Todo está escondido, no hay nada. Eso lo dice claramente el Salmo 139. Lo quería leer todo, pero leamos unos cuantos versículos. Salmo 139, es muy largo, ¿no? Primero lo que dice el Salmo 139, versículo 2 y 4, o 2 al 4. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, dice el salmista. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Algunos de mis caminos te son conocidos. Dice, todos mis caminos te son conocidos. Y miren lo que dice el versículo 4. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes. Miren lo que dice el versículo 12, no lo mandé, pero vamos a leerlo. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz, las tinieblas, que la luz. Otra es que estoy buscando el otro aquí. Oh, versículo 9. Si tomare las alas del alba, perdona a los hermanos que están en línea que no se los puse, pero como usted está en juicioso y tiene su Biblia ahí al lado, pues ahí nomás lo encuentra rápido. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Dónde se puede esconder? Todo lo sabe. Jonás, cuando estaba en el gran pez, en el fondo del mar, quién sabe en dónde, también allí reconoció que aún en lo profundo era visto por Dios. Entonces Jesús dice ahí, sabiéndolo todo. Pedro también dice en Hechos 2, Hechos 2 allí atrás, más para adelante o para atrás, no sé cómo le digan ustedes. Para adelante, para atrás, a ver si la damos para Génesis, para atrás o para adelante. Entonces si vamos para Hechos para adelante, bueno, entonces para allá adelante. Jesús lo sabía todo, ¿no? Jesús sabía lo que iba a pasar, a qué venían. Miren lo que dice Hechos 2, 23. Porque según lo que Pedro vamos a leer aquí, lo que iba a pasar no era una sorpresa para Cristo. Salió, ay, mire toda esta gente que vino a buscarme. Tampoco fue el plan B de Dios. Ya estaba estipulado. Miren lo que dice. A este entregado
por el determinado consejo y el anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole. O sea que lo que estaba pasando allí, cuando Jesús dice sabiendo todo, era el cumplimiento del plan perfecto divino que Dios decretó. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo decretó? En la eternidad. Y ya que me acordé de algo, yo el domingo estaba hablando con unos hermanos en la tarde sobre algo, y ahorita que me acuerdo lo voy a hacer yo así para que ustedes, mire, una forma para poderlo entender más fácil usted y yo. Pongámoslo así más fácil. A ver, eternidad. 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 ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la E? Ya se me olvidó. El borrador. Así para que lo entendamos. Eternidad. Tiempo, lo que usted y yo conocemos. Principio final. ¿Cuándo se determinó que Jesucristo iba a ser? En la eternidad. Ponemos ahí principio para que usted y yo podamos ubicarnos en el tiempo. Pero ni siquiera en Génesis 1:1, que se conoce, en el principio que no. Ya ahí en ese principio que habla Génesis, ya en la eternidad, se había estipulado este plan. Se había estipulado que el Dios Trino iba a enviar a su Hijo Jesús y que iba a morir por los pecadores. Era un pacto eterno desde antes de la fundación del mundo. Así aquí esta es la fundación del mundo, este es el principio. Aquí ya se decretó ese pacto o ese plan. Nada toma a Jesucristo por sorpresa. Primera de Pedro 2:20 dice que el Cordero fue inmolado y que estaba preparado desde el principio, desde antes de la fundación, que se manifestó en estos días, aquí, pongámoslo por aquí, año 33 o año 30, se manifestó en estos días ese plan por amor. Se manifestó allí en ese tiempo, ¿no? Cuando dice Gálatas también, ¿no? Que ¿cómo es que dice Gálatas 4? A ver, lo busco porque no me lo sabe de memoria. 4:4, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Si alguien lo sabe de memoria, pues que lo diga, yo no. Solo sé que está en Gálatas 4:4, tapa, léeselo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Por amor. Así que Jesús, volvemos nuevamente a Juan 18:4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Mira algo interesante, vaya rápido a Mateo 26, para que lo leamos desde la perspectiva de otro evangelio. Mateo 26, versículo ¿cuál? 45 y 46. A ver si lo encuentra primero que yo. Mateo 26, ¿lo tenemos? Dice, versículo que 45. ¿Sí es ese? Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya. Él está ahora aquí donde nos está hablando ya los detalles, cuando Jesús está orando antes de ser arrestado. Dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ¿qué dice? Ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora de que el plan perfecto que habían estipulado aquí empezara a cumplirse. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí yo veo a Jesús que estaba cronológicamente ajustando todo
para que se cumpliera el objetivo principal por el cual Jesucristo vino a este mundo. ¿Cuál era? Hacerte rico. ¿Por qué no dicen amén? Me voy para otro lado donde digan amén, porque aquí no dicen amén. El único propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. ¿Para cuál? Para morir como sacrificio por la salvación de sus hijos, de su pueblo. Es en ese momento que sale y se encuentra con Judas y toda esta multitud de personas para arrestarlo. Usted encuentra allí un mandato político porque pues vienen los militares, o político no porque Herodes no envió todo su arsenal religioso y militar. Todos se presentaban allí. Era el tiempo indicado. Mire, el versículo dice, ¿a quién buscáis? ¿Qué veo yo ahí? Que el primero, Mateo dice que se adelantó, ¿no? Que el primero en hablar es quién es Cristo. No espero que le preguntaran. Y la razón, ¿no? Dice un comentarista, la razón por la cual él preguntó primero era una muestra de que se entregaba voluntariamente a una situación que era difícil para él. Muestra su voluntad de morir en la cruz para el rescate de muchos. Ahora, Jesús sabía lo que ellos venían a hacer, pero oficialmente se entrega al reconocerlo. Cuando y creo que el mal le dice, yo soy. Y anote, a Jesús no lo atraparon. Jesús se entregó. Dos cosas diferentes. Una cosa es que me atrapen y otra cosa es entregarme. Jesús no lo atraparon. Jesús se entregó para ser arrastrado. Arrestado y arrastrado también, porque también lo arrastraron luego, más adelante. O sea, caben las dos palabras allí. ¿Sabe qué dice Juan 10:18? Juan 10:18 dice, nadie me la quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. A los que están anotando, Juan 10:18. ¿Usted se recuerda? Hay un ejemplo, un episodio, creo que usted lo puede leer en Juan capítulo 6, donde Jesús hace un milagro. Y luego de Jesús hace el milagro que alimenta a toda esa gente, la gente se emociona y lo quiere nombrar rey, ¿cierto? Y cuando la gente lo quiere nombrar rey, ¿sabe qué hace Cristo? Versículo 15 dice que, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, se les escabulló como pez en el agua, si me permite la expresión. Pero Mateo 26 dice que la hora ha llegado. Entonces Jesús con valentía sale a enfrentarse a su enemigo voluntariamente para ser arrestado, y comienza el maltrato físico, emocional y hasta espiritual, porque tenía que cargar tu pecado y mi pecado, algo que él nunca había hecho. Ahora vamos a ver un contraste rápidamente con el primer Adán. ¿Cuál fue la reacción del primer Adán cuando pecó? Se escondió. Tuvo miedo. Cuando yo le pregunto de esas, oí tu voz. Tuve miedo. Adán era un hombre libre, pero decidió voluntariamente pecar y por ende arrastrar a toda la humanidad en su pecado, en su condenación. Y luego de consumar su pecado, el joven se escondió. Esa es una de las características del pecado. El pecado es cobarde. Cuando un creyente está en pecado, ese creyente lo primero que hace es querer esconderse. Pero el segundo Adán, él no pecó, pero voluntariamente decidió someterse a su padre y se entregó valientemente
frente a los hombres que venían a quitarle la vida o a arrestarlo. Se entregó voluntariamente. Entonces, mientras el primer Adán se esconde y huye, el segundo Adán enfrenta con gallardía la labor o la responsabilidad que tenía. Vamos a Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto desde Adán hasta hoy, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje para concluir? Porque nos alcanzó el tiempo. Vemos a Cristo, el Hijo del Hombre, tomar la responsabilidad con gallardía y cumplir su responsabilidad. Vemos en segundo lugar aquí al Hijo de Dios, una vez más negándose a sí mismo por amor a su pueblo, a sus hijos. Y en tercer lugar, vemos al Hijo de Dios cumpliendo el propósito por el cual vino aquí a la tierra, cumpliendo el pacto o el plan, lo que se planeó en la eternidad antes de que el mundo fuera creado por las tres personas de la Trinidad. Así que una aplicación práctica, rápida para nosotros. Hermanos, es que nosotros debe haber la misma disposición que hubo en Cristo, de cumplir con nuestras responsabilidades delante de Dios. Yo no sé qué Dios lo ha puesto a hacer. Usted tiene que cumplirlo con gallardía, con valentía, hasta el final. Y a pesar de que podamos enfrentar momentos de dificultad, críticas, maltratos, hermano, no hay nada nuevo ni más difícil de lo que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar. Y sin embargo lo enfrentó. Pedro dice, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, lo leo rápidamente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, el continuo llamado de la Escritura a los que son salvos es a que no andemos en los deseos de la carne, ni que nos adaptemos, ni que nos dejemos arrastrar por las corrientes del mundo, ni que hagamos lo que la mayoría de la gente hace, sino que somos llamados aquí a someternos a Dios y a su palabra, una y otra vez. Y lo digo una vez más, todo lo que la palabra de Dios enseña está en contra de lo que el mundo enseña. O el mundo, perdón, es que está en contra de lo que la palabra de Dios enseña, quizás sería la forma más correcta de decirlo. Así que como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Debemos seguir predicando a Cristo, al Cristo que es veraz, que no se equivoca. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿De dónde? Ok. Para agarrarlo, pues. Y nosotros, a pesar que vemos las maravillas de Dios, vemos lo que Dios hace en nuestras vidas o en las vidas de otras personas, aún así no tenemos reverencia a Dios. Amén. Gracias. Amén. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿O todo claro? Ok.
Ok, vamos entonces a terminar con una oración. Invito a que ponga sobre sus pies. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, porque podemos estar agradecidos porque tú diseñaste este plan perfecto, porque te encarnaste, porque tuviste un ministerio terrenal, tus enseñanzas, y que al final de tu carrera, en el tiempo indicado, entregaste tu vida para ser arrastrado, para ser maltratado y para luego ser crucificado, como ese Cordero Pascual. Y que al hacerlo, Señor, venciste a la muerte, venciste el pecado y ganaste la victoria, ganaste vida, ofreciste vida a los tuyos, a tu pueblo. Gracias, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos permitas cada día entender esas verdades y lo más importante, que aquellos que estamos en ti, oh Dios, puedan ser fortalecidos por tu palabra y aquellos que están sin ti, oh Dios, puedan ser convencidos por tu Espíritu Santo y que ellos puedan llegar rendidos ante el Rey, dador de la vida. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que sigas en medio nuestro en lo que resta de nuestro servicio. En el nombre de Jesús, amén.